Almighty God. We don't fear you. We're not running from you. We're not running from you. We're not running from you. We don't fear you. I don't fear you either. Because you're going to be put in hell one day and you will be defeated by the power of Almighty God. The Bible says it's a fearful thing to fall into the hands of the living God. Because He has been patient with your wicked soul. He has been patient and long-suffering with your wicked, vile soul. It is the mercy of God why He is waking today. It is the mercy of God why this entire wicked, vile, filthy city hasn't been burned by Almighty God. The Bible says it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. You have no power, young little punk. You have no power before Almighty God. One day God's going to step off His throne and He's going to say to every person who came out here to enjoy pride, He's going to say, depart from me, ye worker of iniquity. I never knew you. Across the street, you see the sign here that says pride. The Bible says pride goeth before destruction and a haughty spirit before a fall. Everyone today that's celebrating pride is going to be destroyed by Almighty God. John, Don't you fucking touch you! hit me. You fucking We hit just me! got you on camera. You just hit me. Don't You you hit do me that. with your fucking John 7:24 says, judge righteous judgment. Why don't you listen to Jesus? Jesus said to come out and judge righteous judgment. It's okay. I've been hit in the face by girls many times before. Jesus was hit, Jesus was beaten, and we praise our holy God that we can suffer for His name's sake. It's a blessing today to be punched by a bunch of sodomites. Papa, usted ha dicho, no soy quien para juzgar a un homosexual. Las tendencias no son pecado. Las tendencias no son pecado. Si vos tenés tendencia a la ira, no es pecado. Ahora sí. Si sos iracundo y haces daño a la gente, el pecado está allí. El pecado es actuar de pensamiento, palabra y obra con libertad una tendencia. Pero no son pecados. En otra ocasión, en una de estas ruedas de prensa que usted hace en los aviones, y que particularmente a mí como periodista me tienen fascinado, esa puesta en Fastidiado. escena. Fascinado. Usted hablaba también sobre la homosexualidad y decía que no se podía permitir el silencio dentro de la familia. Roberto Bastante Pinatea, él es el pastor principal de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Miraflores. ¿Se dice iglesia, pastor? Así es. Es correcto, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo está usted? Usted es un hombre casado, creo que tiene 3 nietos. Sí. ¿Desde cuándo es pastor? Desde 1987, hace 30 años que sí. Y además de pastor, He sido por muchos años empresario. ya no ve sus labores No. financieras. O sea, está dedicado básicamente a 100% a la obra. la obra. Muy bien. Y entonces, le quería entrevistarlo por el tema que nos convoca ahora, que es el tema de la unión civil. Y lo primero que quería es saber su opinión. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. No, a usted le agradezco mucho, pastor. Y espero que no sea la última vez que podamos conversar. No soy un experto, fui empresario por muchos años y el Señor me salvó y me llamó al ministerio. Entonces fui abandonando paulatinamente los negocios para ir involucrándome en el servicio al Señor. ¿Cómo lo llamó el Señor? ¿Cómo fue ese llamado? Uy, bueno, es toda una historia. Ajá. Pero el Señor cambió mi forma de pensar, cambió mi forma de vivir. Ajá. Y desde esa época Él es el número uno en mi vida. ¿Usted era un hombre distraído? ¿Distraído en qué sentido? O sea, cuando dice cambió mi forma de pensar y de vivir, Sí, claro, digamos, estaba disperso, distraído. No. He tratado de usar una palabra un poco Me refiero a que el cristianismo auténtico habla de una media vuelta en la vida de un ser humano. Claro. Y todos necesitamos dar esa media vuelta. Claro. Y el cristianismo, en el sentido más estricto, habla mucho de la solidaridad, de la generosidad y de la consideración al otro. Esas son cosas que devienen. Que devienen, ¿no es cierto? Y por eso quería hacerle mi pregunta, porque últimamente, bueno, al que más hemos escuchado es al pastor Rosas, ¿no? Y que ha tenido unas expresiones no tan solidarias
con la comunidad gay. Entonces le quería preguntar al principio qué es lo que usted opina, para luego ir desgranando las otras preguntas. ¿Qué piensa usted de la Iglesia? Bueno, a ver, quisiera decirte, en primer lugar, que no somos homofóbicos. Yo creo que la sociedad peruana ha estado polarizándose de manera indeseable en este tema, y yo creo que ha llegado el momento de decir la verdad. Estamos orando para que eso se produzca, porque... como que hay un discurso de odio, ¿no? El otro día, no, yo estoy viajando mucho, pero escuché en la hora N, escuché un debate sobre este tema. Sí. Y la verdad que me impresionó que en un momento los dos postores hablaban y nadie podía escuchar. Yo creo que el televidente no podía escuchar, entonces el periodista Altaus cerró el programa, dice, muchas gracias, los despidió, y creo que el televidente quedó en ayunas, ¿no? Porque ese es el clásico discurso del Parlamento, ¿no? Donde todo el mundo grita y hemos perdido la capacidad de hablar. Y la capacidad de escuchar al otro. Estoy de acuerdo absolutamente en lo que dice Pastor, bastante. Por ejemplo, pero usted primero me está diciendo, no somos homofóbicos. Por ejemplo, yo quisiera invitar al congresista, el señor Carlos Brusa, que vaya a nuestra iglesia. Yo quisiera invitarlo a él. Me parece perfecto, que vaya y se discuta ahí, claro. No, a discutir no, pues que vaya para que vea que lo vamos a recibir con amor. ¿Pero quieren cambiarlo? Nosotros no queremos cambiar a nadie, nosotros cambiamos a nadie, es el Señor que cambia a la gente. Pero el pastor Rosas dice que él sí puede cambiar. Bueno, yo no conozco todas las opiniones del pastor Rosas, él está... Él ha dicho, él ha presentado incluso a un miembro de la comunidad gay que dice que se transformó, ¿no es cierto? Bueno, seguramente se ha entendido mal la terminología, pero seguramente se ha referido a un cambio quirúrgico, a un cambio por dentro, no lo sé. Pero usted quiere que vaya el congresista Bruce a su iglesia para conversar, ¿para qué? No, nosotros tenemos reuniones de culto cristiano. Ya. Y como nos han puesto el San Benito de homofóbicos, sí. Yo quiero decir abiertamente a la colectividad peruana que no lo somos, nunca lo hemos sido. Ya. Y es más, en la comunidad cristiana hay muchos ex gays, ex lesbianas que hoy día son heterosexuales. Pero también hay gays, ¿ah? Conozco a miembros de su iglesia que son gays. De todo hay. Lo único que digo es que Jesucristo tiene poder para cambiar a la gente. O sea, ¿usted cree que... Es reversible. O sea, ¿usted cree que los gays viven en pecado? Que necesitan ser transformados y cambiados. Fíjate, Milagros, todos somos pecadores. Tú eres pecadora, yo soy pecador. Sí, pero yo soy heterosexual, usted no me quiere cambiar a mí, o sea, no, Jesús no me cambiaría a mí. Es que el sexo es algo que Dios crea, no el hombre. Entonces, para mí, o para el Señor, Él hizo hombre y mujer. Si tú me das unos 5 minutos, te puedo verter lo que es la doctrina cristiana, tomada de las Escrituras, que es nuestra única autoridad. Bueno, ¿no? Eso depende, ¿no? Porque usted cree en eso, pero hay varios que no lo creen. O sea, por ejemplo, el congresista Bruce es agnóstico. Y como él hay varios, el Perú es un estado laico. Entonces, ¿por qué tenemos que estar discutiendo este tema con ustedes, los pastores, y con los fanáticos religiosos? Es verdad. Por ejemplo, ese es otro examenito, ¿no? De que somos fanáticos. Yo creo que no somos fanáticos, al contrario. Pero lo que pasa es que el cristiano tiene un manual de fabricante. Y ese manual de fabricante es la Biblia. Cuando uno compra un artefacto eléctrico, un automóvil, recibe un manual de fabricante. Si quiere que le dure, tiene que seguir ese manual, ¿de acuerdo? Porque por algo es cristiano, ¿no es cierto? Y exactamente. En eso estoy de acuerdo y hay que respetar. Pero qué bien que lo que está diciendo, pastor, bastante. Yo le agradezco además porque quiero clarificar un poco el pensamiento de ustedes, los cristianos evangélicos. En efecto, ustedes tienen un manual, pero no todos tienen que vivir de acuerdo al manual de ustedes. Y entonces hay una comunidad que les está diciendo, ok, tú crees en Dios, tienes tu manual de, como usted está diciendo, de cristiano, evangélico, no sé, cualquier iglesia a la que pertenezcas, pero yo, que tengo otra vida, yo quiero casarme con una persona de mi mismo sexo, quiero unirme, quiero estar en pareja, ¿y por qué tú me lo vas a impedir? Eso es lo que les están planteando los homosexuales. Perfecto, nosotros no impedimos nada a nadie, nosotros transmitimos el mensaje de Dios.
somos heraldos, como que somos transmisores de la verdad de Dios. Pero si usted, si usted dependiera, haría un referéndum. Quisiera que pensaras un poquito en nuestro ordenamiento jurídico. Yo no creo que un referéndum cambiaría las cosas que las encuestas dicen, ¿no es cierto? No sabemos, las encuestas lo pueden decir porque, bueno, pueden haber una gran propaganda homofóbica, ¿no? Estoy hablando Sí, ahora el Pastor Rosas ha conseguido su 1 millón de firmas. Bueno, pero dejemos a Pastor Rosas, yo quiero hablar... No, yo estoy de acuerdo, sí, me parece muy bien. Yo quiero hablar de pero a lo que quiero llegar es nuestra visión. Entonces, ¿usted cree que los homosexuales son enfermos que tienen que ser transformados? No, yo creo que todo hombre tiene que ser transformado. Los heterosexuales... Sexualmente, estoy hablando. Sexualmente, yo creo que son reversibles. Yeah. Yo creo que el poder de Dios... ¿Y si no puede quieren cambiar? ser reversibles? No si lo quieren será. estar en pareja y vivir felices como lesbianas... Nuestro deber es transmitirles la verdad de Dios y la voluntad de ellos es la que definirá su futuro eterno. ¿Y usted los condena? Yo no los condeno. Ajá. Yo no los condeno. Es Dios que dice lo que va a pasar con ellos y con todos los pecadores. Realmente no tenemos autoridad para condenar a nadie ni para salvar a nadie. Somos simplemente mensajeros de una realidad espiritual ocurrida en nosotros. Este es el verdadero cristianismo en los 21 siglos del cristianismo. Ok, ¿me permite una pausa? Sí, claro, por supuesto. Estamos hablando con Roberto Bastante Binatea, él es el pastor principal de la Alianza Cristiana y Misionera de la sede de Miraflores. Por supuesto, todas las preguntas son bienvenidas en Twitter y en Facebook. Ya regresamos. El pastor titular de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Miraflores es el pastor Roberto Bastante Binatea. Está hoy día aquí en el programa y yo le tengo que agradecer su presencia, su tolerancia. Le estoy haciendo preguntas que creo todos queremos hacerle a los pastores, ¿no es cierto?, sobre este proyecto de ley que es la unión civil y que ha sido altamente criticado por los sectores religiosos. Pastor Bastante, entonces, estamos en el punto de que usted cree que los gays son reversibles. Por supuesto que sí, no solamente los gays, sino toda persona es reversible. Entonces, por lo tanto, usted está en contra de la unión civil. Estoy en contra de toda la propuesta. La propuesta tiene cosas buenas y tiene cosas que son inadmisibles para el cristiano. Entonces, ¿qué es inadmisible para usted como cristiano? En un instante te explico. Hacer la voluntad de Dios es la meta de no solamente de los cristianos, sino de todo hombre. A veces es complicado, como te decía, escuchar a Dios. Si yo tengo un carácter iracundo, Dios me dice que tengo que dejar la ira. Si yo tengo una vida llena de resentimientos, de celos, de codicias, el Señor quiere que yo abandone eso. Si yo tengo una práctica contra la voluntad de Dios, en este caso una unión de este tipo, entonces Dios me da recursos para hacer reversible y convertirme en lo que Él quiere que yo sea, ¿no? Eso partiendo, pastor, de que... de una relación personal con Dios, no de una religión. Exacto. ¿No? Eso partiendo de que una persona perteneciente a la comunidad homosexual tenga una relación con Dios, ¿no? ¿Y qué pasa con los que no la tienen? Es nuestra responsabilidad compartírsela, nada más. Ya, pero me lleva a que usted me responda la pregunta. Entonces, usted está en contra de la unión civil básicamente porque es inadmisible para usted como cristiano. No, es inadmisible para Dios. Cuando ahí hay un problema. Pero ese no es un estado laico, pastor. No, escúchame. O sea, no. Dios no es el presidente, Dios no es el congresista. Pero Dios controla todo el universo. Tú dices que crees en Dios. Yo creo en Dios controla pero tu yo vida. creo en un Dios solidario. Yo creo que el Dios en el que yo creo sí aceptaría que dos amigas mías que son lesbianas se unan. Sí. ¿Por qué no? Bueno, ¿Cuál es el pecado? Pero ese no es el Dios de la Biblia. ¿Cuál es el pecado de dos homosexuales si solo se están queriendo, pastor? Escúchame por favor y déjame articular algo, ¿no? La Biblia es relevante y la Biblia muestra la forma como se debe vivir. Cuando ese cartel que pusieron, en el cual yo no estoy de acuerdo porque marca una apreciación, una declaración de Dios, no de los hombres. Dios es el que dice que un hombre ayuntado con otro es abominación. El acto, no las personas. ¿Usted no ha hecho ese cartel? No,
¿Perdón? Usted no ha hecho eso. No, para nada. Es parte de la Biblia. Sí, claro, sí. Correcto. Pero se usa olvidando algo que es importantísimo que te voy a mencionar después. Nosotros necesitamos entender que Dios es santo antes que ser amor. Dios es 3 veces santo. Dios no tiene nada que ver con el pecado. Ese es el Dios verdadero. No sé cómo sea tu Dios, Milagros, ¿no? Pero el Dios verdadero es santo. Y esto es no negociable para Dios. Entonces, en su concepción de Dios, una relación homosexual es pecado. Y por eso ese Dios no aceptaría que 2 mujeres se quieran o que 2 hombres quieran unirse. Dios no acepta, para Él es abominación la práctica. Ya. La práctica, ¿me entiendes? Y para usted es obviamente lo... Obviamente, si Él lo dice, yo lo creo. Claro. Entonces yo no podría suscribir esa parte de la unión civil. Y pastor, le hago una pregunta con absoluto respeto. ¿Y si usted tuviera un nieto gay o un hijo gay, qué haría? Sí. Bueno, tendría que revisar, sí, como padre primero, porque como abuelo tengo otro tipo de acercamiento. Como padre tendría que en primer lugar revisar dónde me equivoqué. Le di realmente un testimonio de hombre, porque para mí y para muchísimos científicos la adquisición de una homosexualidad muchas veces tiene factores sociológicos, de mal ejemplo, de violencia familiar, de padres abusivos, de madres. Pero justamente la investigación científica se está llegando a la conclusión de que se nace gay. No es algo aprendido, que es una condición. Hace poco he escuchado una disertación del doctor Huertas, que creo que usted lo respetará como médico, ¿no? Perdóname, pero... Y ha hablado de cómo en el... Pero respeto más a Dios, ¿me entiendes? Entonces, y Dios dice que es abominable. Y sobre todo que es reversible en una relación personal. Pero Dios decía también en la Biblia que una mujer menstruando no podía tener relaciones y ahora las tiene. Sí, pero son costumbres. Eso también podría ser una costumbre. No, pero hay que diferenciar entre costumbres y principios eternos. Pero estamos saltando de tema en tema y eso es peligroso porque vamos a llegar a nadie. No es peligroso. Es una pregunta que yo le tengo que hacer porque todos nos los preguntamos. La intolerancia, pastor, de no querer escuchar preguntas. Porque yo pienso, ¿no? En la Biblia decía, una mujer que está menstruando no puede tener sexo. Porque además es totalmente pecaminoso, horroroso. Y ahora las mujeres tenemos sexo cuando menstruamos. Sí. Y no hay ningún pecado, ni ninguna abominación, ni Dios nos castiga, ni nos manda el rayo poderoso que nos parte en 2. Y lo mismo, o sea, yo no sé qué diría Dios, yo nunca, o sea, de verdad lo lamento mucho, yo creo en un Dios solidario, en ese creo. Correcto. No creo que Dios diría, ¿qué hacemos con todos los gays? ¿Qué haría usted con todos ellos que piden a un Estado? Lo único que queremos es unirnos. Nada más, no le están pidiendo, creo que ningún heterosexual está pidiendo tampoco hacer espectáculos en público, que de hecho hay muchos heterosexuales que hacen espectáculos en público. Y homosexuales que lo están haciendo ahora. Y también, pero los 2 bandos, pastor. Por eso. Yo he visto parejas que están en unos agarres en los parques que yo digo, cuando voy con mi sobrino, digo, Dios mío, bueno, ya, mejor deberían ir a un hotel, chicos, ¿no? Parejas heterosexuales, ojo. Pero qué interesante lo que estás diciendo, lo suscribo al 100%. Qué claro, no solo son los homosexuales, son los heterosexuales. Pero qué interesante lo que está diciendo. Entonces hay un coto que pone la moral, la costumbre, sí, claro. el estilo de vida. Pero los homosexuales que yo conozco, ¿acaso están yendo y agarrando por todos los parques y dando mal ejemplos? Esa es una caricatura que se está creando a la comunidad. Como han creado una caricatura del carácter evangélico. Claro, lo que me parece terrible es que digan, como Dios dice, entonces los derechos son legislados por Dios. Sí. Cuando somos un Estado laico... Escucha, somos un Estado laico, sí, pero quisiera compartirte algo desde mi ignorancia legal. ¿No? Leo la Constitución y la Constitución me dice que la nación peruana tiene 3 pilares que la sostienen. Tú lo tienes que haber leído en el preámbulo de la Constitución, te lo leo la otra vez. El Congreso Constituyente Democrático invocando a Dios Todopoderoso. Lo primero que hace antes de legislar la Constitución... y entonces por esa invocación ya no se puede hacer... No, escúchame por favor. Es decir, reconoce la presencia de Dios para hacer leyes.
Y también no solamente se queda ahí, dice, obedeciendo el mandato del pueblo peruano y recordando el sacrificio de todas las generaciones que nos han precedido en nuestra patria. O sea que está poniendo a Dios por delante. Entonces, no nos podemos olvidar de Dios. Cuando una sociedad se olvida de Dios, entonces queda como un ave de arete. Si me das un par de minutos, cuando yo no puedo, son 12:03, pero yo lo vuelvo a invitar cuando usted quiera y le doy una hora completa. Yo quería la hora. Sí, otro día la hora completa, pastor. Lamentablemente tengo que terminar el programa, son 12:03. Pero yo estoy de acuerdo en que una persona tiene que ser espiritual. En serio, lo estoy. Creo en Dios. Pero nuestros dioses son distintos. Ahí creo que estamos en grandes diferencias. Pero el Dios en el que yo creo no abomina a la gente. Pero este Dios no abomina a la gente. Usted está diciendo que los tienen que ser reversibles, entonces por lo tanto los abomina. Lo que te estoy diciendo es que abomina la práctica. Pero por lo mismo, ¿quién practica en la persona? No lo practica un ente etéreo. Escúchame, por favor. Yo lo estoy escuchando. Lo que pasa, pastor, es que cuando nosotros empezamos a hablar, ustedes no nos dejan hablar y entonces la siguiente palabra es escúchame, ¿para qué? ¿Para victimizarnos? No. Yo lo estoy invitando y soy súper educada cuando le pregunto. Y más bien lo respeto por haber venido. Porque no todos los pastores ni los curas quieren hablar. Yo de verdad, pastor, bastante lo respeto mucho. Y le invito para que me dé una hora cuando usted tenga las veces que quieras. Maravilloso, maravilloso. Muchas gracias de verdad por haber venido al programa.